25, 31 al 46. Vamos a hablar del juicio final de las naciones. ¿Por qué vamos a hablar acerca del juicio final de las naciones? ¿Y por qué vamos a hablar acerca de la parábola de las ovejas y de los cabritos? Porque la resurrección de Cristo, la cual celebramos hoy con gozo y con gratitud a nuestro Padre Celestial, dio inicio a una cuenta regresiva también para la humanidad. La resurrección de Cristo trae para nosotros una noticia de esperanza para todos nosotros. Pero cuando Cristo resucitó y ascendió allá en el monte de los Olivos, inició una cuenta regresiva para el juicio de las naciones. No se puede detener, no se ha detenido. Al contrario, vemos que las naciones cada vez levantan estandartes y banderas en contra de Dios mismo y de Cristo mismo, a través de actitudes, de formas de conducta, de rebeliones contra Dios. Vemos la degeneración moral en todo esto y la degeneración espiritual también. Así es que la resurrección de Cristo, aparte de ser una buena noticia para nosotros, porque si Él resucitó, es que no me canso de decirlo, porque Él resucitó, porque es un decreto de Dios, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Este cuerpo no nos va a poder detener, amén. Por mucho que no nos guste, para algunos tal vez era buena noticia, al fin vamos a hacer de este cuerpo. Para otros no, porque pues aman su cuerpo y en algún momento pensamos en esto, pero es una buena noticia, amén. El reloj divino del Señor marcha hacia el juicio final de las naciones. Hoy no solo es la alegría del cristianismo en el mundo, la alegría del cristianismo en todas las iglesias donde estamos reunidos hoy, sino también tenemos que tomar conciencia que hay una cuenta regresiva que está llegando a su final. El juicio de esas naciones, el reloj de Dios no va a detenerse. El libro de Daniel, en el capítulo 12, no vayan ahí, la cita la va a leer mi hermano. El libro de Daniel, capítulo 12 y verso 2, dice el profeta, después de que ha hecho toda una descripción de lo que es la lucha de los grandes imperios, las 10 naciones, los 13 cuernos, y Daniel hace una descripción escatológica de lo que son los tiempos finales y el gobierno y el dominio del anticristo. Pero en este pasaje del capítulo 12 y verso 2 de Daniel, él dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Buena noticia, ¿no? Hermano, hermana, tú y yo vamos a ser despertados para vida eterna. Eso es un gozo. Miren, hermano, eso debe darnos alegría. Y hoy, pues, cuando estés almorzando, más que lo que ves en la mesa de comida, el gozo de saber que vas a ser despertado para vida eterna. Amén. Y otros, termina Daniel diciendo, para vergüenza y confusión. Amén. Con esto en mente, y por favor acompáñenme en su Biblia a leer el Evangelio de Mateo capítulo 25 y vamos a leer del verso 31 al 46. Amén. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Sí, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Amén. Es importante que notemos en este pasaje de la palabra del Señor que Jesús está juzgando a dos tipos de personas. Amén. Menciona cabras y menciona ovejas, ¿sí o no? Escucharon que mencionan cabras y ovejas, ¿verdad? Bueno, pues él está juzgando a dos tipos de personas, las ovejas y las cabras. Quiero que note que las ovejas son los creyentes nacidos de nuevo. Amén. Hay el pasaje de la palabra del Señor en la línea profética o en la línea que se le llama escatología, que no están situados cronológicamente o no están situados en el orden que nosotros conocemos de eventos. Están alternados porque unas veces habla la iglesia, otras veces habla Israel. Los creyentes nacidos de nuevo, aquellos que le sirven al Señor de corazón. Amén. Una cosa es servirle al Señor por obediencia a sus superiores. Otra cosa es servirle al Señor porque quiero estar en un lugar donde llame la atención. Otra cosa es servirle al Señor porque algo tengo que hacer en la iglesia. Y lo último y lo más importante es servirle al Señor de corazón. Y a las ovejas son identificadas en este pasaje por personas que le sirven al Señor con su corazón. ¿Sí? Amén. Más que con la mente, con su corazón. Y aquí podemos ver que hay otro tipo de personas y son las cabras. Las cabras, por el hecho de ser cabras, no sirvieron al Señor de corazón. Estoy hablando del juicio final. Fíjense que es tremendo esto porque ya no hay nada que hacer. No sirvieron al Señor de corazón. Esto es lo que identifica a las cabras. Ahora, para ponerle un sentido común a todo esto, las ovejas actuaron como ovejas. ¿Por qué? Porque eran ovejas. ¿Sí? Las cabras actúan como cabras porque son cabras. Cada quien de estos dos grupos actúa de acuerdo a su naturaleza en el reino. Amén. Jesucristo, cuando hace esta separación, en el momento que Él haga la separación, no es que las personas se van a convertir, las personas cabras se van a convertir en cabras, ni las personas ovejas se van a convertir en ovejas, ya eran cabras y ya eran ovejas. La separación viene sobre las cabras porque son cabras, sobre las ovejas porque son ovejas. No se convierten por arte de magia o porque una palabra es dicha por el Señor, porque en este momento Él no está poniendo en ejecución el discernimiento espiritual. Simplemente está separando a las ovejas y a las cabras. A las ovejas porque son ovejas y a las cabras porque son cabras. Así han vivido las ovejas y las cabras. Amén. Así es que la resurrección de Cristo, la cual hoy celebramos con gozo, con alegría, con entusiasmo, con esperanza, también ha activado un reloj que está caminando inexorablemente hacia el juicio de las naciones. Santiago en el capítulo 1 y verso 8 dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Así es que es parte de la vida del creyente es hacer también obras. Si ustedes se dan cuenta, una buena porción de los pasajes que nuestro hermano leyó
que la Biblia especifica, tiene que ver con obras. Porque tenía hambre. Fíjese cómo empieza el Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y lo empieza a poner un poquito más complicado para efecto de nuestros intereses terrenales. Fíjense que Jesucristo empieza por lo más simple, darle de comer a alguien. ¿Qué es más simple? ¿Darle de beber un vaso de agua a alguien o irlo a visitar porque está enfermo? Darle de beber el vaso de agua. Te lo sacas y le das el vaso de agua y se lo tome, no tienes mayor compromiso. Él empieza por lo más simple. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis. Y empieza a poner un poquito más complejo el hacer. Pero Santiago en esta carta y en ese capítulo 1, verso 8 nos dice claramente que la fe tiene obras. Por naturaleza, el hombre y la mujer de fe hacen obras para el Señor. Y esto es parte de la naturaleza de la oveja, no de la cabra. Amén. Así es que tenemos que concluir que lo único que Dios acepta y conoce es la fe que sirve a Cristo ministrando a la gente. Esa es la fe que Dios acepta. Dirían, no, pero es que la justicia, sí, también la justicia, pero la justicia es la que nos hace aceptos en el amado. De tal manera que la persona que dice que tiene fe, pero no ministra, no sirve al prójimo, tiene una fe únicamente de labios. Solo tiene fe de labios. Ahora, mire cómo identifica la Biblia. Voy a irme ahí, Efesios 2:10. Vayan al libro de Efesios 2:10 y veamos cómo la Biblia identifica al verdadero creyente, al auténtico creyente, al creyente que es oveja. Hermanos, el mensaje de esta mañana no es para que tú empieces a ver si eres oveja o eres cabra. Si tú fueras cabra, no estarías aquí. Porque a las cabras no les interesa nada que tenga que ver con Dios. Amén. Entonces tú eres oveja. Algunos más gorditos, más lanudos, otros más chiquitos, otros más cachetones. Pero esto es, mira cómo identifica la Biblia al auténtico creyente. Miremos en Efesios capítulo 2, verso 10, mi hermano, por favor. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ven, las obras son una parte inherente de las ovejas. Son una parte que va dentro de ti. Las obras es algo que está en ti, algo que tu naturaleza te dicta hacer, no por conciencia, no por obligación, no por un convencionalismo social. Amén. Quiero que leamos y situémonos en el capítulo 25 de Mateo y vamos a leer de nuevo los primeros 3 versículos, 31 al 33. Amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Y pondrá, Sí, dime, mi hermano. y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Totalmente. Amén. Entonces, ¿qué es? Lo primero que tenemos que ver es que Cristo viene en gloria. ¿Por qué Cristo viene en gloria? Porque Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, pues no estaríamos hablando de esto y no tendríamos nosotros la esperanza de gloria, en la gloria, la esperanza de gloria a través de la resurrección. Esto es algo que yo no voy a tratar de convencerte hoy porque yo no puedo hacer ese trabajo, podría hacerlo tal vez a través de una serie de argumentos, pero el Espíritu Santo es el que te tiene que traer a ti la convicción, amado hermano y hermana, que hay un gozo diferente en tu vida en relación a muchas personas allá afuera y en el mundo en general, porque tú tienes la esperanza de ser resucitado, punto. Esta es nuestra esperanza. Veremos a Cristo cara a cara tal y como Él es.
Esta es nuestra victoria. Amén. Nuestra victoria es eso, tu cuerpo no te va a poder retener. Miren, es tremendo esto. Yo en las experiencias que he tenido en este mes, es tremendo estar ahí frente a un féretro y saber que la persona se fue para siempre. Fíjense bien, ¿qué significa que Cristo viene en gloria? Número 1, dice que Él viene con un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que tú viste a través de los evangelios en la transfiguración de Cristo. Ese cuerpo que no se podía tocar porque era un cuerpo glorificado. Él va a regresar, dice que Cristo viene otra vez, ya no como el humilde carpintero, ya no como aquel hombre vulnerable a quien laceraron, persiguieron, quisieron apedrear, lo persiguieron hasta que lo ejecutaron en una cruz. Ya no es Él, ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo viene con su cuerpo glorificado, transfigurado, básicamente es lo que Mateo 17 nos menciona, con todo el resplandor de su gloria. Fíjese que Juan en Apocalipsis, cuando empieza Apocalipsis, en el capítulo 1 tú ves que Juan no pudo resistir lo que veía. Y empieza a hacer una descripción de una figura que él veía. Jesucristo viene, esto es lo que nos garantiza que Él va a venir con todo el resplandor de su gloria. Amén. Y viene ya no como ese humilde carpintero, ya no como ese hombre vulnerable, ahora viene como el Hijo del Hombre y como el Rey del universo. Gobierno absoluto, no un gobierno relativo, no un gobierno humano, un gobierno absoluto. Gobierna sobre lo visible y lo invisible, sobre lo pequeño y lo grande. Pero dice también algo, que no viene solo, viene con sus santos ángeles, dice la palabra, ¿verdad? Toda una multitud, porque no menciona el número, una multitud innumerable de seres gloriosos que le acompañarán, demostrando que la gloria, el honor le pertenece a la persona de Jesucristo. Y esos ángeles que vienen con Él, ¿por qué vienen con Él? Porque ellos serán los ministros de justicia aquí en la tierra. En ese tiempo, cuando Él venga a juzgar a las naciones, los ángeles serán los ministros de justicia. Y en su venida nos dicta este pasaje que acabamos de leer, Él viene para ser entronizado, para sentarse en su trono de gloria de una vez y para siempre. ¿Sí? Pero Él ya está sentado, pastor, Él ya está sentado en su trono de gloria a la diestra del Padre, pero no de una vez y para siempre, porque va a dejar ese trono para venir a tomar juicio sobre las naciones. Y entonces se va a sentar para siempre en su trono de gloria. Amén. Quiero que veamos en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Porque la palabra del Señor nos dice qué va a suceder cuando Él aparezca. No va a haber un solo hombre o mujer, fuerte o débil, que no doble sus rodillas delante de Él. Y no es que Él va a decir, doble sus rodillas, como algunos reyes dicen, póstrate ante mí, dobla tus rodillas delante de mí, sino que en la gloria, la manifestación de la gloria del Señor va a provocar que todos, grandes y pequeños, doblen sus rodillas delante de Él. Filipenses, por favor, del 9 al 11. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Él viene para separar a las naciones. Amén. No geográficamente como ahora las tenemos definidas, pero ahora las naciones están definidas, fronteras por aquí, frontera por allá, frontera con este, frontera con aquel. No para eso. Él viene para separar a las naciones. A lo largo de la historia de la humanidad, mis amados hermanos, ha habido una mezcla de ovejas y cabras en el mundo. ¿Sí? El bien y el mal, la luz y las tinieblas, el pecador y el piadoso. Siempre han habido esas diferencias. Por eso es que cuando el Señor dice, aquí pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición, es porque siempre ha habido una separación en la humanidad.
desde el huerto del Edén, desde el momento que Eva toma una actitud separada de su esposo y el esposo luego la sigue, por supuesto, desde ese momento el destino del ser humano es tener que tomar decisiones que a veces separan a las personas. Amén. Aún en el matrimonio, que es algo tan hermoso, ¿cuántos esposos pueden decir qué hermoso es el matrimonio? ¿Cuántos esposos pueden decir el que haya esposa, haya el bien? Amén, ¿verdad que es bonito eso? Y a pesar de eso, de lo hermoso que es el matrimonio empieza con un decreto del Señor. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. También hay una separación allí. Y así son las separaciones. Pues cuando Cristo venga al juicio de las naciones, va a separar a las naciones. Y entendemos que ovejas y cabras siempre han habido. Luz y tinieblas siempre ha habido. Maldad y bondad siempre ha habido. El pecador y el piadoso siempre han vivido juntos en las mismas ciudades, en los mismos lugares de trabajo y centros de estudio, en las mismas iglesias, en las mismas familias. Siempre, siempre han existido las ovejas y las cabras juntos. Amén. Ustedes se oyen, yo tuve la experiencia ahí con una persona que se ha metido a política y que vino para que le apoyara en algunos aspectos espirituales. Y están tratando de convertir nuevamente a nuestra nación en un país cristiano. Y eso es antibíblico. Quien hace eso no ha leído la Biblia. Y están agarrando un libro, que no voy a mencionar el nombre porque no quiero, pues obviamente sin el permiso del autor decir, y están tomando ese libro para decir, en base a ese libro vamos a ocupar diferentes posiciones en la economía, en la educación, en esto, ¿sí? No es posible, porque sería irse totalmente y que Dios retrajera su palabra, porque a lo que vamos es a una separación. Cuando ustedes piensan en cabras y en ovejas y saben que las cabras son las que no hacen la voluntad de Dios y no quieren hacer la voluntad de Dios, y las ovejas son los que hacen la voluntad de Dios, siempre hemos vivido en las mismas ciudades, siempre hemos vivido en los mismos lugares de trabajo. Ahí hay ovejas. En las mismas iglesias, dentro de la iglesia hay ovejas y hay cabras. Siempre ha sido así. Pero lo más tremendo es que en la misma familia, en las mismas familias, ¿sí?, hay ovejas y hay cabras. ¿Amén? Ahora, cuando Cristo venga va a haber una separación entre el bien y el mal. Van a quedar definidos. Ahorita no lo notamos. Nosotros lo notamos por cuestiones puramente de valores morales o lo notamos por discernimiento espiritual. Nosotros notamos, pero no lo podemos separar. Usted no puede quitarse a un vecino que hace brujería o espiritismo o chamanismo y que es su vecino. Usted no lo puede sacar de ahí. ¿O sí? ¿Más que no puede? Oramos y clamamos y nos cubrimos y establecemos el señorío de Cristo en la atmósfera a través de nuestras oraciones, pero no lo podemos mover de ahí. Usted no puede quitar a un compañero de trabajo de donde está sabiendo que él está caminando en pecados morales tremendos. Pero cuando Cristo venga, Él va a hacer una separación. Él va a hacer una separación muy definida entre el bien y el mal, entre las ovejas y las cabras. El libro de Ezequiel, vayan conmigo al capítulo 34 del libro de Ezequiel, porque aquí hay una definición sumamente interesante. Capítulo 34 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, verso 17. Amén. Me dicen amén cuando lo tengan para que podamos todos leerlo con nuestro hermano que es mi voz ahora. Ezequiel 34, 17. Amén. Leamos, hermano. Amén. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Ya ven? ¿Quién juzga a la oveja? Dios. ¿Quién juzga a la cabra, al cabrito, al macho cabrío? ¿Quién lo juzga? Dios lo juzga. Amén. Ahora, las ovejas representan a los creyentes genuinos. Amén. Usted puede estar en este momento teniendo relación laboral con una oveja o con una cabra.
No puede hacer mucho, orar, por supuesto, evangelizarlos, llevarles el mensaje de la palabra del Señor, pero usted se da cuenta que hay personas que por mucho que usted les hable de Cristo, no reaccionan. ¿Sí? Usted ve que les habla del Señor, los invita a la iglesia, quiere tener con ellos un estudio bíblico, quiere compartirle la palabra y ellos o ellas no quieren. No quieren. Ahora, ¿por qué no quieren? Porque ellas se rebelan contra todo lo que sea Dios, dice el libro de Romanos. Identifiquemos un poquito las ovejas. Los que creen en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 habla de eso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Quién es oveja? Los que realmente nacieron de nuevo. Hablábamos con un hermano al principio de cuando nos reunimos temprano aquí en la iglesia. Ya hablábamos de ese evangelio light, eso que está creando un montón de gente engañada. No porque ellos quieran ser engañados. Usted pregúntele si ellos quieren ser engañados, sí le va a decir que no. El problema es que no están buscando el verdadero evangelio y no están buscando al verdadero Dios. Están buscando un Dios tolerante al pecado. Están buscando un Dios que permita los pecados. Sí. Están buscando un evangelio que no hable de transformación, sino un evangelio que hable de cambio, reforma. Una reforma, un chapuz, para los que trabajan en cuestiones de construcción. ¿Verdad? No es lo mismo hacer la pared de nuevo que solo echarle una chapuceada y amarrarle unos alambres ahí por dentro y después echarles algo y ya. Es una pared, el problema es que no está bien la pared. Amén. Los siervos que menciona aquí en el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y verso 21 menciona a los siervos buenos y fieles. Fíjate que la palabra del Señor no solo habla de que seamos buenos, sino seamos fieles. De hecho, en Apocalipsis 17, no vayan ahí porque solo estoy haciendo referencia, habla de los llamados, los escogidos y hallados fieles. O sea que la característica de la oveja es que la oveja fue llamada por el Señor y escuchó el llamado del Señor. Fue escogida por el Señor para servir en un ministerio en la iglesia. Y todos podemos decir, yo tengo un ministerio, porque todos los creyentes tenemos un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Porque hemos sido llamados a eso, perfeccionados para eso, el ministerio de la reconciliación. Y hallados fieles. Abraham fue un hombre fiel. Job, en medio de todo lo que le sucedió, fue un hombre fiel. David fue un hombre fiel. Porque la fidelidad no está en función a que no falles. La fidelidad está en función también a que cuando falles, corras rápidamente al trono de la gracia. Sabes quién te puede perdonar, quién te puede limpiar, quién te puede restaurar y quién te puede dar la victoria. Y ese es Cristo mismo. No hay ningún hombre que haga eso, no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Amén. Otra característica de las ovejas es que son pacientes y perseveran en hacer el bien. No nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Ahí en Romanos 2:7 vas a encontrar algo de esto. La oveja también es la que busca a Cristo. Amén. Busca la gloria. No para ensoberbecerse, no para envanecerse. Busca contemplar la gloria del Señor y busca también la inmortalidad. Veamos un poquito de las cabras para tener claro quiénes son las cabras entonces, o cómo están representadas las cabras. En primer lugar, las cabras representan a los incrédulos en general. ¿Sí? Incrédulo. Incrédulo no es solo el que definitivamente no cree, el que se dice ateo. ¿Verdad? Al final los ateos dicen pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero que el ateo no es el incrédulo, el ateo, sino el cristiano que aún leyendo la palabra del Señor, sabiendo lo que dice la palabra del Señor, no cree toda la palabra del Señor, cree nada más una parte. También es un incrédulo. Puede ser que esté en proceso, amén. No quiero ser tan drástico con esto.
puede ser que estoy en proceso y estoy creciendo en mi fe. Eso no me hace necesariamente un incrédulo. Pero cuando yo voluntariamente decido no creer, ahí sí tengo un problema serio con el Señor. ¿Amén? Ahora, las cabras representan entonces a todos los incrédulos y a los que, profesando a Cristo, nunca le siguieron genuinamente. Amén. Nunca fueron creyentes genuinos. Iban a la iglesia, leían la Biblia, iban a algunas actividades, se apuntaban, cuando estaban pasando por crisis, se apuntaban a algunos ayunos o retiros, pero nunca fueron genuinos en sus intenciones. Nunca fueron genuinos. Y aquí Mateo 25:30 nos habla al respecto. Habla de los siervos inútiles. ¿Tienes ahí la cita, mi hermano? Si no, leemos aquí. 25:30. Amén. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién van a echar ahí? Al siervo inútil. ¿Quién es una persona inútil? ¿Quién es una persona inútil? Piensa en la palabra inútil. Cuando usted le dice a alguien, eres inútil, ¿qué le está diciendo? Que la persona no tiene capacidad suficiente para hacer aquella tarea que se le ha encomendado y cuando la empieza a hacer la hace mal. Por cualquier razón, a veces porque no se le ha enseñado, porque no necesariamente la persona lo hace mal porque es inútil, porque no se le ha enseñado bien. Pero el inútil, en términos muy concretos, es una persona que no quiere hacer las cosas y se esconde bajo el argumento de que no lo puede hacer. Las madres que ponen a sus hijas adolescentes a lavar los platos o a planchar la camisa de papá, dicen, no puedo, es que yo no puedo planchar. Y el papá es exigente también, que quiere los quiebres bien hechos, ¿verdad? Y que no le van a quemar un botón. Esto es, ¿las hace inútiles? No, hay que enseñarles. Pero la que definitivamente dice, no, a mí a planchar no me pongan, ¿qué es inútil para planchar? Porque no quiere planchar, ¿sí? Y el hombre que le dicen al hijo, lávame el carro. No, yo lavar carro sí no puedo, ¿verdad? Sí. Puede lavarlo, no quiere lavarlo, por lo tanto, está tipificado dentro de los inútiles. Les estoy poniendo cosas muy sencillas, amados hermanos. Amén. En el verso 26 de ese mismo capítulo, habla de siervos malos y negligentes. Fíjese que estamos definiendo a las cabras. Amén. ¿Qué dice mi hermano? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tremendo. Aquellos que tienen, pero que teniendo los recursos, no hacen las cosas. La Biblia los define no solo como negligentes porque no lo hicieron, los define como malos porque no tienen ni siquiera la intención de hacerlo. Amén. Aquí hay un término en el verso 41, hay un término muy duro, pero el Señor lo dijo. Amén. ¿Qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. ¿Qué es ser una persona maldita? Está bajo maldición. Si está bajo maldición, ¿qué significa? Mañana, tarde y noche las cosas le van a ir mal porque está bajo una maldición de Dios. Esto lo dice allá, en Deuteronomio 28. Ustedes pueden buscar ahí las citas y van a encontrar esto. Las personas que son contenciosas, Romanos 2:8, habla acerca de las personas que son pleitistas. Les gustan los pleitos, les gusta estar peleando, arman problemas de cualquier cosa. Miren las ovejas cómo son de tranquilas. Mire ahorita aquí algunas de las ovejas y a ver que están tranquilas. ¿Sí? Pero mire a las cabras, andan molestando y andan ahí corneando y son contenciosos, dice la palabra, ¿verdad, mi hermano? ¿Qué dice, hermano? Romanos 2:8. 2:8, sí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Ya vieron? Ira y enojo
contra los contenciosos y los pleitistas, que les gusta el pleito. También no vamos a leer estas citas porque está siempre ahí en Romanos 2:8. Los que no obedecen a la verdad, o sea, les dicen la verdad y prefieren creer otra cosa. Los que obedecen a la injusticia, amén. Ustedes han visto ahora a través de las redes sociales y tanta estafa que hay ahora y fraude, ¿verdad? Y te lo advierten, dicen, mire, si le manda tal cosa no lo haga. Y todavía sí hay gente que cae. Y se los están advirtiendo, si le pasa esto, no conteste, no se conecte, no mande. Y por curiosidad, pero más que por curiosidad, porque no obedecen la verdad. Eso es lo que al final de los tiempos va a ser el juicio de cabras y ovejas. Amén. Me gusta mucho cómo Hechos 17:31, y vamos a leerlo por favor, cómo Hechos 17:31 define en esta escritura que se le atribuye al doctor Lucas o a uno de los evangelistas que era médico, el doctor Lucas. Allí en Hechos 17:31, quiero que pongan atención, por favor, conforme van leyendo, cómo él establece el final de ese reloj divino. Amén. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. 500 personas estaban ahí en el Monte de los Olivos cuando Jesús ascendió. Ustedes han visto a una persona muy espiritual, dentro de los grandes héroes espirituales de contemporáneos, que en lugar de morirse y lo entierren en una caja, ¿no han visto que se levante del suelo y empiece a gravitar, dicho en ese, y empieza a subir y se va como un globo? Nadie ha visto eso. Ahora te lo crean con la inteligencia artificial, por supuesto, porque ese es parte del gran engaño. La inteligencia artificial es parte del gran engaño y lo vas a ver. Pero Cristo dice que 500 personas lo vieron a él, ya resucitado, muchísimos más también, pero 500 personas allí en el Monte de los Olivos lo vieron ascender. Y oyeron cuando esos ángeles les dijeron ¿qué están viendo? Este mismo Jesús a quien ustedes han visto ir va a regresar, así como se ha ido, así va a regresar. ¿Cómo se fue? En las nubes. ¿Cómo va a regresar? En las nubes. Amén. Pero Apocalipsis tiene una definición más fuerte todavía. En el capítulo 20 y verso 12 del libro de Apocalipsis, si ustedes pueden leerlo, lo van a leer con nosotros, nuestro hermano nos apoyará con la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Notemos una cosa muy importante, amados hermanos. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Y aquí tengo que mencionar una diferencia adicional. En este momento Cristo está sentado en su trono de gracia. Amén. Cuando Él venga, se va a sentar en su trono de juicio. Amén. Fíjate que nosotros, Dios ha tratado con la humanidad a través de 7 dispensaciones. Durante toda la historia de los seres humanos, desde el huerto del Edén hasta donde nosotros estamos, que se le llama la dispensación contemporánea, el Señor ha tratado con el hombre buscando acercarse Él al hombre para que el hombre también se acerque a Él. Y ha establecido diferentes procesos. Yo no voy a entrar en la definición de cada una de las dispensaciones, pero a través de la dispensación de la inocencia ya en el huerto del Edén, a través de la dispensación de la era de la conciencia con la época de Noé, la dureza, la maldad que había, la era de la autoridad humana posteriormente al diluvio y a la construcción de la Torre de Babel,
la era de la promesa que comienza con Abraham y empieza en este proceso, por eso se le llama la era de la promesa, porque Dios exige a Abraham que comparta su fe. Él dice, yo sé que Abraham va a compartir con sus hijos y les va a hablar a sus hijos de mí. La era de la ley la conocemos, posteriormente Abraham, la era de los mandamientos y de la ley de Dios. La era contemporánea de la gracia, que es la iglesia, que abarca desde Jesucristo hasta la segunda venida del Señor, y la era del milenio, que es cuando el Señor se va a sentar en su trono, va a venir a gobernar la tierra. Amén. Ahora, en este pasaje que recién acabamos de leer, dice la palabra que nosotros podemos acercarnos. Usted ha leído mucho este pasaje, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Dónde qué encontramos? Gracia, misericordia y oportuno socorro. Ahora, durante la época de la gracia, la dispensación de la gracia, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, donde vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar misericordia y vamos a encontrar oportuno socorro. Pero cuando Cristo retorne a juzgar a las naciones y a separar a las naciones, a separar las cabras de las ovejas, será demasiado tarde para recibir ayuda. ¿Por qué razón? Porque Cristo se va a levantar de su trono de gracia, va a descender a la tierra y se va a sentar en su trono de juicio. Amén. Es diferente la situación, es diferente la posición y son diferentes las consecuencias para la gente también. Amén. Leamos por favor entonces en Mateo 25, donde estábamos como pasaje central, del verso 34 al 40. Amén. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Amén. Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. ¿Quién es el juez en ese momento? Cristo Jesús. Amén. Te das cuenta, estar ante Él y ya no hay retorno. Piensa por un momento, hermano. Vas a empezar otra vez tu semana laboral. Estás escuchando un mensaje acerca de la separación de las cabras y las ovejas. Estás escuchando lo que la palabra del Señor dice. Y sabes que vamos irremisiblemente hacia ese momento en el cual Cristo va a venir a juzgar a las naciones y serán separadas las ovejas de las cabras. Amén. La oveja porque siempre fue oveja en su nuevo nacimiento, y la cabra porque nunca fue oveja, sino siempre fue cabra, porque nunca quiso saber nada del Señor. No le interesa el Señor, no le interesa la Biblia, no le interesa la palabra, no le interesa nada de la iglesia del Señor. Amén. Pero Él va a venir. Y Apocalipsis 19, 16 lo dice, yo lo leo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes dirán, ¿por qué en el muslo? Porque el muslo en la antigüedad era una de las partes del cuerpo en el que se hacían pactos, se sellaban pactos. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de Eleazar, el siervo de Abraham? Cuando lo mandó, ¿qué le dijo? ¿Cómo hicieron el pacto? Así que metió su mano Eleazar bajo el muslo de Abraham, el padre de la fe. Perdonen, Isaac, no Abraham, Isaac, porque él se comprometía a ir a buscar una esposa para su hijo. Amén. Ahora, fíjense la invitación. Aquí es donde entramos al tema ya de qué le dice a cada uno. Ya no es solo la separación, ahora las cabras. Muy bien, las cabras están aquí, las ovejas están de este lado, pero todavía no han oído el juicio sobre ellas.
Y aquí viene la parte importante, porque a las ovejas le dice, venid benditos de mi Padre. Amén. Somos amados del Padre. Y la palabra venid es un cuadro de la entrada a la presencia misma del Señor. ¿Te das cuenta qué invitación, amado hermano y hermana? No es una invitación a entrar a cualquier parranda. No es una invitación para entrar a una casa donde te invitaron a un almuerzo o a una cena. Es una invitación para entrar a la gloria eterna del Padre. Dice, venid benditos. Y identifica a las ovejas como benditos del Padre. Hermano, hermana, tú eres bendito del Padre. Eres bendita del Padre. Eres amada del Padre. A veces andan buscando amor. Mire cuánto joven y jovencita en las redes sociales anda buscando amor y aprobación. Y lo tienen en Cristo. ¿Cuántos esposos o esposas necesitan escuchar? Anoche bromeábamos con mi esposa sobre eso. Necesitan escuchar de su cónyuge que la ama. Es que no me dices que me amas. O ella le dice a él, nunca me dices que me amas. Pues bueno, te lo diga o no te lo diga, mejor si te lo dice. Somos amados del Padre, de las luces, de quien viene toda dádiva y todo don perfecto. Ahora, ¿por qué las ovejas reciben el reino? Porque ellas ministraron a Cristo en su vida terrenal. Ministraron a Cristo, es decir, hicieron con amor el trabajo para Cristo y ministraron la vida de personas a través de ese amor que Cristo puso en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Esto no es una obligación. Voy a la iglesia porque amo a Dios. Sirvo en la iglesia porque amo a Dios. Atiendo a mis hermanos porque amo a Dios y amo a mis hermanos. Por el amor que hay en mi corazón, yo amo también a mis hermanos. Esa es la capacidad que Dios nos da a las ovejas. Nos llena de amor para que nosotros, amando a los hermanos, les sirvamos a los hermanos. Fíjense que cuando habla en ese pasaje, llama la atención que después de que les ha dicho, porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve en la cárcel, él cierra con algo que ustedes tienen que ponerle mucha atención. Fíjense que él dice ahí, mis hermanos pequeños. Amén. En el verso 40 dice, respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Si son hermanos, ¿dónde están? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso es que la oveja se identifica, porque primariamente en tu casa, tu familia y a tu iglesia, tú sirves en tu iglesia con amor. Porque él dice ahí claramente a estos mis hermanos pequeños. Ahora, ¿quiénes son esos hermanos pequeños? Los pobres, evidentemente, los enfermos, evidentemente, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, el necesitado, el menesteroso, dentro de la misma iglesia. Esos son los pequeños a los que servimos. No te escondes de ellos, les sirves. Amén. Porque, amados hermanos, nosotros seremos juzgados por ambas cosas. Seremos juzgados por nuestra confesión de fe, pero vamos a ser juzgados también por nuestras obras. Amén. Mateo 10:32, creo que nos confirmemos esta parte. Ahora, estas obras no se refieren a simples obras. Son expresiones de preocupación y amor que pueden servir como base para el juicio. Fíjate bien que no son simples obras, amado hermano y hermana.
son expresiones de amor. ¿Cómo le expresas tú a tu hermano dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo en general? No tiene que pertenecer a tu iglesia. ¿Cómo le manifiestas tú ese amor de Cristo? ¿Qué dice, por favor? Leamos entonces, mi amado Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y más adelante en ese pasaje dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente un vaso de agua fría. A veces llegan personas a tu casa a hacer algo, algún mensajero que tú lo ves sudoroso, con el casco, quitándose el casco, y ves a ese hombre a las 12 del día, 12:30 del día, 1 de la tarde, sudando, y solo le recibes el paquete. Y no le ofreces un vaso de agua fría. O no le das para una bebida de agua fría. Mira, tómate una gaseosa donde puedas. No nos importa. Mira lo que dice aquí, que no perderá su recompensa. Mira que es maravilloso porque dice, y no perderá su recompensa. Y ahora vamos rápidamente al juicio de los cabritos, que nos lo dice Mateo 25, 41 al 45 también. Este es un juicio doble. Amén. Quiero que tomes en cuenta algo importante conforme leemos en las Escrituras. Este es un juicio doble. ¿Qué pasaría si mañana que regresas a tus labores te llaman de recursos humanos y te dicen, fíjate que tienes una demanda judicial y tienes que presentarte mañana a las 8 en un juzgado? ¿Qué sentirías? El gozo de decir, qué bueno porque no voy a trabajar, ¿verdad? ¿O qué pasa si llegan a tu casa en algún momento una patrulla de la policía y dice, fíjate que tenemos una orden de captura contra usted? Porque a veces, hermanos, no le damos la seriedad de vida a este pasaje. Veamos qué es lo que nos dice respecto a los cabritos y al juicio de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Las cabras serán apartadas y separadas de Dios. Fíjense la diferencia con las ovejas. Venid, benditos de mi Padre. Los está mandando hacia Él, que es la puerta, el camino. Ahora a las cabras les dice, apartaos de mí. Y los manda al fuego eterno. Ese apartaos, amados hermanos, implica miseria, un mundo de miseria, un mundo de oscuridad, un mundo de lloro y de crujir de dientes, un mundo de castigo eterno. Solo oír las palabras apartados de mí. Ustedes recuerdan cuando Jesús habla acerca de esto y dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hablamos, profetizamos, predicamos el evangelio. Le dice, apartados de mí porque no os conozco, hacedores de maldad. Pues esta misma palabra aquí en este pasaje de Mateo 25 dice, ¿cómo identifica? ¿Cuál es el juicio, la sentencia final? Mientras a las ovejas nos dice, venid benditos de mi Padre a heredar el reino apartado para vosotros. A las cabras les dice, apartados de mí. Amén. Las cabras rechazaron a Cristo en su vida en la tierra, rehusaron a ser identificadas con Él aquí en la tierra
Y como las cabras no quisieron asociarse con Dios, literalmente no deseaban tener ninguna relación con Dios ni con su iglesia. Entonces viene esa palabra terrible: malditos. Los que prefirieron o se avergonzaron de ser llamados hermanos. Miren qué delicado. Acabamos de leer un pasaje donde dice: al que no me confiese, yo tampoco le confesaré delante de los ángeles y de mi Padre. Y a los malditos dice que son aquellos que se avergonzaron de ser llamados cristianos evangélicos. Esto arrastra a muchísima gente dentro de la misma iglesia. Porque en lugar de confesar a Cristo y en lugar de decir soy cristiano, soy una mujer cristiana, el día domingo yo voy a servirle a mi Dios, voy a adorar a mi Dios, prefieren negarlo y decir no, tengo compromisos. Pongo cualquier argumento, pero no menciono a Dios. No invoco a Dios. Amén. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es que caigas en las manos de Dios cuando tú estás caminando mal. ¿Somos ovejas? Amén. Somos ovejas. Amén. Voy a ir cerrando. Voy a dejar algunas escrituras pendientes. Pero quiero que veamos una diferencia que yo le llamo una diferencia poderosa entre las ovejas y las cabras en base a los pasajes que hemos leído. Las ovejas oyeron venid y las cabras oyeron apartaos. Las ovejas son llamados benditos y las cabras son llamados malditos. Las ovejas son llamadas a heredar y las cabras tienen como fruto la maldición. Las ovejas reciben un reino, las cabras reciben el fuego eterno. Las ovejas moran en un lugar preparado para el pueblo de Dios y las cabras moran en un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Las ovejas van a pasar la eternidad con Dios y con sus consiervos cristianos. Y las cabras van a pasar la eternidad con el diablo y sus ángeles. Porque el juicio es para la eternidad, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: y dirán, esto es el castigo eterno. No hay una segunda oportunidad. El juicio de Dios es inapelable. Nadie va a poder apelar nada. Porque en la tierra se han tenido todas las oportunidades, se ha escuchado el evangelio por diferentes formas, se ha escuchado la palabra del Señor, hay mensajes todos los días de la palabra del Señor. Pero nosotros los justos vamos a ir a la vida eterna, a vivir con Dios, a vivir con Él. Mientras las cabras dice que van, no es que nos estemos gozando, no, hacemos el llamado para que a través de este mensaje, hombres y mujeres que están separados de Dios corran al Señor hoy. Porque la dispensación de la gracia, el periodo de la gracia, Jesucristo aún está sentado en su trono de gracia y está abriéndonos la puerta, está diciéndonos: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos verdes. Tanto repetir el Salmo 23. Millones y millones de personas dicen: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y se lo saben de memoria, muchos que son incrédulos aún. Pero únicamente vamos a encontrar pastos verdes y únicamente vamos a tener al gran pastor, al príncipe de los pastores, aquellos que entramos por la puerta angosta. Porque por la puerta ancha muchos están entrando. Y la invitación hoy, amados hermanos y hermanas, es: asegúrate que eres una oveja. Asegúrate que tú vas a oír: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y esto nos compromete también con aquellos de nuestra familia que aún, nosotros sabemos que aún no se han convertido al Señor, que están en la categoría de cabras. Y que si no hacemos algo al respecto, ellos van a tener que oír esta declaración, esta sentencia terrible: malditos,
de mi Padre. Y hoy, mientras nos ponemos de pie, por favor, quiero invitarles, amados hermanos, y allá también los que están en casa, los que están viendo este mensaje y van a verlo a través de la repetición en YouTube, en Facebook. Yo quiero hacer la invitación y quiero pedirte que veas tu corazón. Mira por favor tu corazón. Yo no soy juez tuyo, yo no puedo juzgarte, no debo juzgarte. Tengo que juzgarme a mí mismo conforme a la palabra, debo de juzgarme a mí mismo. Recuerda que la vida eterna es permanente. Si hoy murieras, y tengo que usar este ejemplo, ¿a dónde irías? ¿Qué palabras escucharías de la boca de Dios? ¿Qué argumentos usarías con Cristo? Cuando Él vino, despojándose de toda su gloria, vino a la tierra para traer la salvación y la vida eterna a hombres y mujeres. Ese es el momento, amado hermano y hermana, y a usted, amigo o amiga, que está conectado a esta transmisión. A usted, amigo y amiga, hermano cristiano también, que su vida está caminando en una cuerda floja, que está viviendo un cristianismo de doble cara, un cristianismo también de pecado, tolerante al pecado. Este mensaje ha sido predicado para que usted, los que están presentes en este templo, como los que están allá conectados en casa, cada persona que va a ver y a escuchar este mensaje está siendo confrontado, no por el hombre, por el Espíritu Santo. La resurrección de Cristo ha sido nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero también habilitó el reloj divino hacia el final del juicio de las naciones, donde cada hombre y mujer va a ser traído por los ángeles de los 4 puntos cardinales delante de la presencia de Dios. Y ahí serán juzgados las cabras y las ovejas, separados, no para un lugar parecido. La única similitud que estos dos lugares tienen es que la estancia ahí será eterna. Y hoy, con nuestros ojos cerrados, yo quiero pedirte, hermano y hermana, amigo, amiga, examina tu corazón. Así como yo estoy examinando mi corazón en este mensaje, en la preparación de este mensaje. Examina tu corazón, porque posiblemente no eres cabra, pero como oveja te gusta vivir entre las cabras. Te gusta cómo las cabras viven. Y el Señor te está diciendo hoy, venid, venid. El que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor te está diciendo, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. El Señor te está llamando hoy. Deja esa vida doble. Deja de estar consultando horóscopos. Deja de estar consultando espiritistas. Deja de estar consultando en brazo de hombre. No te recuestes en brazo de hombre. Busca la intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo.
Como oveja, déjate pastorear por el Señor. No se trata, hermano y hermana, amigo, amiga, no se trata que te sepas el Salmo 23 de memoria. El punto central es que tú seas un hijo, una hija de Dios, transformado, regenerado por el Espíritu Santo. Esto se trata de vivir una vida transformada. El Evangelio de Cristo está centrado en el sacrificio de Cristo, pero en su resurrección también, para que nosotros llevemos una vida nueva, una vida transformada. No te conformes con pequeños retoques, no te conformes con pequeños cambios cosméticos a tu vida espiritual. Haz cambios radicales allí donde tú necesitas un cambio. Mejora tus modales, mejora tus hábitos, mejora tus valores morales, mejora tus principios espirituales. Corre con paciencia la carrera que tienes tú por delante. Haz cambios a tu vida a partir de hoy. Porque eres oveja y debes de vivir como oveja, no por una obligación, sino porque tu naturaleza nueva es oveja. Compórtate como oveja. Sujétate al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Sé parte del redil de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, hoy rendimos a ti nuestro corazón. Dios eterno, venimos a ti a través del privilegio hermoso y maravilloso que nos abrió la persona de Jesucristo, tu Hijo amado, que hoy está sentado a la diestra tuya. Y a través del camino que Él nos abrió, cuando Él nos señaló el camino, yo soy el camino, seguimos las huellas de Cristo, buscando llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aquí está, Señor, nuestro corazón, llénalo de tu amor, para que nosotros no solo te amemos a ti genuinamente, sino que amemos a nuestros hermanos en la fe, que nos ocupemos los unos de los otros, que nos confortemos, nos edifiquemos los unos a los otros, sabiendo, Señor, que el amor tuyo es un amor desinteresado e incondicional. Padre, oramos por aquellos miembros de nuestra familia que aún no te conocen. Clamamos delante de ti, Señor, que a través del quebrantamiento doblegues su cerviz para que te busquen a ti con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y sean salvos. Y en aquello que nosotros debamos de hacer, Señor, un trabajo, una obra, una función, queremos hacerlo, Señor. No queremos quedarnos nada más pasivos como espectadores, viendo cómo muchas de las personas cercanas a nosotros marchan hacia la condenación eterna. Porque hay un camino abierto, porque hay un trono de gracia y misericordia abierto, y nosotros somos llamados y somos responsables de señalar ese camino que es Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias a ti. La honra, el honor y la exaltación por todas las almas que se salvarán. Que este sea, Señor, el año de la cosecha para esta congregación, Señor. Que este sea un año de cosecha, donde veamos tu gloria derramada a través de la compasión y del amor que tú tienes por nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias, 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 Señor. Amén y amén.